Por mucho tiempo busqué la felicidad y la paz interior y estuve en corrientes de sanación tales como la Iglesia Católica, afirmaciones positivas, metafísica, meditación, yoga, terapia. Mm, Me di cuenta en este proceso que yo nunca fui consistente con ninguna de estas prácticas. Consistencia significa hacerlo hoy y mañana también, y pasado mañana también. Cuando empecé a ser más radical es cuando el sufrimiento llegó a su tope máximo. Y ahora entiendo lo que Eckhart Tolle dice en sus muchos libros acerca del sufrimiento. El sufrimiento es el más grande maestro porque es el que nos hace salir de la zona de confort. Y efectivamente yo por muchos años busqué la paz interior y la felicidad, pero no había sufrido lo suficiente. Gracias a un dolor en el pecho, gracias a separaciones, gracias a conflictos graves con personas que yo amaba y, y un descontento con la vida constante, un descontento no con la vida, sino conmigo mismo más bien. Creo yo que el descontento más grande que tuve no fue con ninguna persona fuera de mí, sino conmigo mismo por no saber controlar mis emociones, por no saber controlar mi mente, por estar en constante conflicto. Y llegaron a mí varias corrientes de sanación que tomé ya más consistentemente. Una de ellas fue la Gestalt, y en la Gestalt estuve cerca de 8 años. Y en la Gestalt sin duda me ayudó a liberar emociones. Una amiga dice que para aprender a meditar es importante primero sacar toda esas muchas emociones reprimidas que tenemos debido a los traumas, debido a las situaciones familiares principalmente en las que nos vimos inmersas durante la niñez y adolescencia. Y, y yo estoy de acuerdo, sí. Para aprender a meditar es importante hacer una limpia emocional. De esa forma es más fácil meditar. Entonces en la Gestalt pues, y en las constelaciones familiares, gracias a mi amigo Francisco, logré empezar a sacar un poquito, y digo un poquito porque siguen habiendo programas, siguen habiendo todavía historias dentro de mi mente que siguen surgiendo. Y después de la Gestalt vino un curso de milagros, y en un curso de milagros aprendí lo que es el Espíritu Santo y su función. Y me dio pues mucha curiosidad saber cómo es que mi maestra se conectaba con el Espíritu Santo. Porque cuando daba las clases ella estaba bien presente, y desde esa presencia pues daba la clase. Y yo la admiraba mucho y yo quería saber cómo hacerle para estar igual que ella en esa presencia. Entonces un día me atreví a preguntarle al final de la clase: Magali, ¿cómo le haces tú para estar en silencio? ¿Cómo le haces para estar siendo guiada por el Espíritu Santo? Y ella me dijo: medita. Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más consejos me puedes dar, Magali? Y ella volvió a repetir lo mismo: medita, Ernesto. ¿Qué más? Solo eso, aprende a meditar. Y después de 3 años de estar en un curso de milagros, decidí salirme por un tiempo para volver a retomar lo que tomé a los 20 y tantos años. No sé exactamente cuándo tomé la primera esfera de los Ishayas, que es un curso de 2 días, pero fue a los 20 y tantos. Y a los 20 y tantos para mí no era importante aprender a meditar. Prueba de ello es que
aprendí a meditar, pero lo dejé. Yo pienso que a los 6 meses más o menos, paulatinamente dejé de meditar, dejé mi práctica y volvió el ego a hacer de las suyas. Algo que me he dado cuenta en esto de la meditación es que todos empezamos el día desde cero. Por más años que lleves meditando, si tú te descuidas, si tú crees que ya eres Juan Camaney, el día que te descuidas es cuando el ego entra por la parte trasera y vuelves a los hábitos anteriores. Y es justamente lo que pasó conmigo a los 20 y tantos, después de haber dejado mi práctica de meditación, pues volví a los hábitos anteriores de la culpa, el sufrimiento, la enfermedad, la carencia, el control, la manipulación, en fin, el miedo en general. Y gracias como te dije al principio, al sufrimiento, un dolor fuerte en el pecho me hizo volver a poner en orden mis prioridades. Mi prioridad antes era el trabajo, después mi familia, después yo y después lo que sea, ¿no? Esa era mi prioridad número uno, el trabajo, el dinero, el reconocimiento de mi padre y luego mi familia y luego yo, así cuando me daba tiempo, al final yo. Y cuando me dio el dolor en el pecho y llegué al hospital y en el hospital vi como gente moría literalmente al lado mío, pienso yo que esa experiencia fue un parteaguas porque me hizo replantearme mi vida y preguntarme si realmente estaba siendo congruente con lo que era el deseo más grande de mi corazón. Algo que nos preguntan los maestros y chayas cuando llegamos a la primera esfera es eso justamente. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? Y yo cuando respondí fue paz interior, eso fue lo que respondí de inmediato. Y luego la segunda pregunta que te hacen es si ha sido ha sido prioridad ese deseo más grande de tu corazón y mi respuesta fue no. Por supuesto que no, mi prioridad es el trabajo, mi prioridad es mi familia, mi prioridad es el reconocimiento de mi papá y al final, pues yo y mi paz interior. Y la respuesta maravillosa de los Ishayas en relación a cuando no tomas como prioridad tu deseo más grande del corazón es, no te preocupes, elige ahora por el deseo más grande de tu corazón. Y eso para mí es gentileza, eso para mí es sabiduría, elegir ahora en este instante santo por el deseo más grande de tu corazón, pienso yo que es lo mejor que uno puede hacer para volver a tomar el camino. Entonces, cuando Magali, mi maestra de un curso de milagros, me dijo que si quería conectarme con la guía del Espíritu Santo necesitaba aprender a meditar, entonces fue cuando decidí dejar un curso de milagros, me fui con los Ichayas nuevamente y llevo 3 años y medio en esta enseñanza. Y como diría mi amigo Carlos, no he ganado nada, más bien he perdido mucho en los Ichayas. He perdido esas ganas de reconocimiento externo, he perdido estrés, he perdido ego, he perdido egoísmo, he perdido miedos, he perdido apegos, he perdido el estar futureando y he perdido de pensamientos catastróficos. He perdido la necesidad de culparme y sacar el látigo. He perdido el flagelómetro. Principalmente eso. Y ya que pierdo todo eso, pues me quedo nuevamente en mi estado natural. Felicidad, dicha, plenitud. Y algo que me di cuenta en la maestría eterna que son los Ichayas es que todos tenemos una falsa creencia
o la mayoría de los que no han sabido todavía qué es meditar, tenemos una falsa creencia de que meditar es liberarte de los pensamientos, tener una mente en blanco, o liberarte de las emociones y ya estar en paz, ¿no? Bueno, lo que he aprendido en los Ishayas es justamente que lo que se logra cuando uno aprende a meditar es hacerte amigo de los pensamientos. Ya no hay ese rechazo constante hacia los pensamientos, sino un simple baile con ellos. Algo que he notado también es que el meditar para mí ha sido como hervir el agua. Y, y cuando digo hervir el agua significa que poco a poco voy nuevamente desidentificándome de los pensamientos. Y como el agua hierve a 100 grados centígrados, pues cuando empiezo mi meditación generalmente estoy muy activo y pues la mente empieza a decirme, ya levántate, ponte a hacer otra cosa, estás perdiendo el tiempo. Y pensamientos similares. Y luego me recuerdo a mí mismo que el deseo más grande de mi corazón es la paz interior, y es cuando me pongo por encima de la mente y la mente me hace caso. Y ella empieza a escuchar mis técnicas. Y poco a poco esas técnicas van haciendo que mi mente vaya creando un espacio cada vez más grande entre los pensamientos. Hay un pensamiento, cuando empiezo a meditar está un pensamiento y luego está otro pensamiento y luego está otro pensamiento. Yo pienso que no pasa ni un segundo entre pensamiento y pensamiento. Estoy pensando mucho al principio. Pero conforme pasa el tiempo, ese pensamiento número 1 se distancia del pensamiento número 2 tal vez a los 2 segundos. Y luego pasan los minutos ascendiendo y pasan 5 segundos entre pensamiento y pensamiento. Y ya cuando llevo tal vez media hora o más meditando es cuando me doy cuenta de que el intervalo entre pensamiento y pensamiento es muy largo. Y ese estado de plenitud en el que me estoy sin pensamientos se logra no luchando con los pensamientos, no tratando de estar en ese estado de quietud desde el principio, sino que lentamente, naturalmente, algo así como cuando viene el sueño. Tú cuando vas a dormir, ¿qué haces? Para poder conciliar el sueño, ¿qué haces? Nada, ¿verdad? Justamente nada, justamente nada, porque si empiezas a pensar, no duermes nunca. Tienes que rendirte a tu estado natural, que es la paz, la quietud, el silencio. Igualmente con la meditación. Entonces, algo que aprendí es eso, es dejar de luchar con los pensamientos, dejar de luchar con las sensaciones de mi cuerpo, dejar de luchar con las emociones y rendirme a lo que esté sucediendo aquí y ahora. De hecho, algo que aprendí también de ellos, de mis maestros, es la palabra permitir. Antes yo quería aceptar. Yo sabía que la aceptación era el perdón supremo y me forzaba a aceptarme a mí, a aceptar a las demás personas, a aceptar el momento presente, pero eso no me funcionó. Ahora yo lo que he aplicado es permitir. Hay días que de plano no puedo meditar, tengo que serte sincero y lo que hago es permitirlo. Es un día difícil, es un día muy, muy estresado y me acuerdo de la frase de mis maestros que dicen, cuando tengas tiempo, asciende 20 minutos. Cuando no tengas tiempo, asciende 1 hora. Y efectivamente, cuando mi mente me dice, es que no hay tiempo para meditar, ponte a trabajar, ponte a hacer tantos pendientes que hay hoy, es cuando más necesito de ese espacio de quietud en el cual yo apago mi celular
y, y me rindo al momento presente. Y en el momento presente suceden cosas diferentes cada vez que haciendo. A veces es silencio, a veces es mucho movimiento, pero hoy, en este instante santo, reconozco que sin importar lo que esté sucediendo en el momento presente, si aplico mis técnicas de ascensión, que son unas frases que los maestros y chayas te entregan, son frases de amor, de gratitud, son frases de alabanza, son frases de compasión. Cuando yo aplico esas frases, como el agua que hierve, como el sueño que llega, poco a poco va inundando mi mente, poco a poco me voy haciendo uno con el silencio. Mi recomendación para ti, si no quieres meditar, si no quieres aprender a meditar, es que te dediques a algo que ames realmente.